ustedes saben que hubo un gran sismo, ¿no? Sí, En la zona de Kamchatka, que la conocemos más que nada. Por fin nos sirvió algo para algo el TEG, el TEC, sí, para poder claro. pronunciarlo bien, Kamchatka. No es ningún chiste porque realmente fue un sismo de 8.8 y por suerte es una zona donde no hubo que levantar víctimas ni nada porque no está muy poblada según lo que yo sé. Vamos a hablar con Leandro Rodríguez, director del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Es físico especializado en sismología desde Perú, porque después del terremoto que sacudió esta península, se activaron las alertas de tsunami en muchas partes, en muchas costas, ¿no? Vamos a hablar con el Leandro, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo? muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, ¿a usted cómo le va? Bueno, ¿en qué lugares se despertaron las alertas por posibles tsunamis? Bueno, en primer lugar habría que decir que este es un sismo que Sí, obedece a la tectónica de la zona, que ajá, básicamente la placa del Océano Pacífico se desplaza debajo de la península de Kamchatka. ajá. Es un proceso tectónico de subducción. Ahora, este sismo ha sido el más fuerte que ha ocurrido desde el año 1952, que fue un sismo de magnitud 9, que Ujú, causó 2.400 víctimas más o menos. mm, Este sismo es de 8.8, no ha causado víctimas, la intensidad ha sido menor. ujú, La intensidad básicamente se refiere a la destrucción que causa un terremoto. Obviamente la evolución desde el 52 hasta ahora de las construcciones han mejorado, por lo tanto la destrucción no ha sido tan terrible como en esa época, que fue 11 la intensidad. Y se han activado las alarmas de tsunami un sismo como este en muchas partes del mundo, ujú. obviamente, dentro de los cuales está, pues, digamos, está eh, La- Costa de de Hawái, Hawái, Colombia, ¿no? Ecuador, Filipinas, Chile. Chile también, Ajá, obviamente, y Perú, ¿no? sí. Todos esos lugares tienen ya activados las alarmas de tsunami y también se estima cuál sería, digamos, el tamaño de la ola que llegaría ahí. O no es solamente una ola, hay que entenderla. Es un tren de olas que llegan muchas veces, ¿no? Se incrementa, por ejemplo, en el caso de Perú, se está esperando que la primera ola debe llegar al norte de Perú aproximadamente en una hora y debe estar entre 0.3 a 1 metro Ujú, de altitud. Obviamente esto implica que si ahí el mar está a un determinado nivel, la gente debe entender que eso va a incrementar su altitud del tren de olas que puede venir. Por ujú, lo tanto, es más conveniente que la gente tome sus precauciones, ¿no? claro. Para ello, Cuando básicamente. nosotros hablamos de tsunami, todos recordamos ese tsunami, no sé si fue el 2011, uno de los 2002 el de Japón, de Japón, Fukushima. ¿no? Si llegara a suceder algo así, no sería de la misma magnitud, ¿no? Bueno, Japón en estos momentos ha evacuado aproximadamente 2 millones de Ajá. personas. Pero el Han tsunami, perdón, recibido la ignorancia, pero el ahora, tsunami siempre eh, es de esas características, por eso se llama tsunami, porque siempre tiene esas características tan destructivas o tiene distintas intensidades. no, básicamente tsunami es el término, no interesa el tamaño Ajá. es una ola que viene, ¿no? Entonces ellos han evacuado 2 millones porque tienen ya la experiencia tan negativa que ocurrió con la central de Fukushima. Ajá. Incluso ellos en la época que supusieron que un terremoto que iba a ocurrir en Fukushima iba a iba a generar un tsunami, ellos determinaron la distancia que iba a llegar el tsunami, sin Sí. embargo el tsunami llegó 4 kilómetros más ahí. Ajá. Imagínense ustedes, Claro. fue un terremoto extremadamente grande que probablemente su periodo de retorno, pues recurrencia esté en los 1000 años probablemente. Ajá. No habían diseñado, mejor dicho, la central y todo ello para un terremoto de ese nivel. Se Ajá. dio y ya ustedes saben lo que ocurrió. Sí, En claro. este terremoto es más pequeño, no ha generado víctimas, por lo menos no se sabe si hay víctimas en la zona de Rusia hasta el momento. Ajá. Ha generado un tsunami de 4 metros allí que tampoco ha generado víctimas, Ujú. pero obviamente un sismo de este nivel se genera una alarma en todo el mundo, ¿no? Claro. Porque las olas se empiezan a mover a velocidades de 700 kilómetros por hora o 1000 kilómetros por hora y llegan en horas a nuestro continente. Ajá. Y ese efecto, al margen de que podemos suponer que es pequeño, sin embargo es significativo. Por personas que pueden estar en el mar cerca o curiosas que quieren ver esto, Ajá. ese pequeño incremento que puede generar en el mar, que es el tren de ola que se viene, puede causar
puede causar daño. Claro. Y ahí esta marea que se arma, ¿no? ¿Cuánto tarda en aquietarse? Generalmente eh, toma algunos, a veces minutos, a veces media hora, en fin, es relativo el tiempo. Ujú. Mm, Pero lo que uno hace generalmente toma sus precauciones. Por ejemplo, en Perú se ha dado una alarma de que ya de que desde la parte norte hasta la parte sur se estima más o menos a qué hora va a llegar. Y se ha dicho que hoy día no se va a hacer ninguna actividad de ahí, ni de pesca, ni de nada. Ajá. claro. En esto, digamos, Perú tiene un sistema de alerta temprana. En cuestión de tsunami, sí, tenemos una alerta temprana en ese aspecto. Aparte que también existe ya todo un monitoreo mundial de esto, ¿no? Sí. Ujú. Se ha determinado, digamos, alertas e incluso se determina cuál sería el tamaño de la ola en diferentes partes del mundo. Ujú. Estamos hablando de Papúa Guinea, estamos hablando de, digamos, Costa Rica. Ujú. Estamos hablando de Estados Unidos, Claro. Guatemala, Nueva Zelanda, El Salvador, Chile. Sí. En todo lugar ya se ha estimado más o menos cuál sería el tamaño de la onda que podría afectar. En Ecuador, por ejemplo, se ha estimado una olas de más o menos 3 metros, ¿no? Lo Wow. cual es Claro. bastante Sí, grande. claro. Esa gente, y ellos han tomado medidas mucho más drásticas que las nuestras. Estamos hablando con Leandro Rodríguez, es director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, es físico especializado en sismología. Le hago una pregunta, doctor, para terminar ya. Cuando, obviamente, después de los sismos o así, o terremotos que suceden, se teme o se esperan réplicas, ¿no? Que pueden suceder, que hoy, mañana, pasado, digo, ¿y esas réplicas pueden seguir generando este tipo de alertas por tsunami en todas partes del mundo? Mire, antes del terremoto este de Kamchatka ha ocurrido un sismo de 7.5, Ajá. ¿no? Que se entiende que ha sido un sismo premonitor. Ah, Ese no ha generado mayor alarma. Obviamente un sismo que ocurre en el mar de una magnitud 8 sí. genera un tsunami. Obviamente depende de la magnitud para que ese tsunami Ajá. pueda afectar a tan grande, digamos, a todo el Ajá. mundo, como en este caso, este terremoto. Y siempre después de un sismo viene una réplica, sí o sí. Las réplicas, en realidad, en teoría, deben ser menores que la Ajá. magnitud que ha generado Pero este sismo, siempre ¿verdad? existen. Es como que Por se va supuesto, aquietando. va a temblar probablemente por meses esa zona Ah, mira, tanto hasta que, tiempo. por supuesto, con Ah, diferentes sismos para que esa zona entre en un proceso de curación, diríamos así, hasta que se nivele los esfuerzos y todo, ¿no? porque ya que estoy le pregunto, no tiene nada que ver, pero vamos a aprovechar que hay una persona Alguien que que sabe sabe. y nos puede explicar. ¿Me puede explicar la diferencia bien entre sismo y terremoto? Bueno, en realidad el terremoto es una palabra popular. En Ajá. realidad todos son Ah, sismos. bueno. El sismo es grande, sismo pequeño, sismo mediano, etcétera. Terremoto siempre lo asumimos a un sismo muy grande, ¿verdad? Un sismo Ajá. que tiene una magnitud que daña, etcétera, terremoto. Pero en Ajá. realidad en la tecnología técnica es sismo. Sismo. Y la última, ahora lo que pasa es que es muy interesante escucharlo Ah, hablar. Usted dice que se mueven las placas en un sismo y hasta que vuelva, ¿vuelve todo a su lugar o se instalan donde No, quedaron? no, simplemente se vuelve a equilibrar el sistema, ya no Ah, vuelve a lugar no nada, vuelven al simplemente lugar, se que equilibra. se quebró, se movió esas placas diferentes y Claro, se quedan ahí. obviamente hasta que se pone un proceso de equilibrio, digamos así, Ajá, la curación que le llamamos el healing en inglés, sí. ocurre pues una serie de réplicas que también definen cuál es el área que se ha fracturado en ese Ah, terremoto, ¿no? Cuando se mapean las réplicas y todo lo que sí. se ha generado, se puede ver qué área Ay, se ha le, fracturado con ese pregun- terremoto. le preguntaría tantas cosas, claro, porque porque se si genera en siempre realidad claro, las ¿por qué se fracturas, por qué generan? se generan y por qué en ciertos lugares y en otros no. Pero bueno, Porque sí, 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 perdón, ya que estamos, Ya que cuéntenos. bueno, mire, existe un proceso tectónico en la Tierra, Ajá, existe todo un cinturón de fuego del Pacífico. Es decir, eso, el proceso que se da en la Tierra, pues han empezado a ocurrir hace millones de años, ¿verdad? Las ajá, placas son tremendas porciones de tierra que se desplazan y han formado los continentes que vemos ajá, ahora. Si nosotros vemos la sismicidad que ocurre, vamos a ver una geometría bien definida, dónde están ese choque de placas en el ajá, mundo, ¿no? Entonces perfecto. eso se mueve en una proporción determinada en de cada parte del mundo. En Sudamérica la placa de Nazca, los continentes se mueven aproximadamente milímetros en un año. Por eso podemos determinar también
que cuántos años antes se ha movido el continente para formar lo que tenemos ahora, miles y miles de años. Ahora, cuando ocurren hay zonas donde la placa es como si estuviese trabada, como si no se moviese. Obviamente eso genera una acumulación de energía y al destrabarse esa parte de la placa genera un gran terremoto como este, ¿no? En Perú estamos esperando un terremoto muy grande que consideramos que debe ser como el que ha ocurrido ahora en Rusia. ¿Ah, sí? Y así es, estamos esperando un terremoto similar al que ocurrió en 1746. Oh. Y bueno, pues lo que importa en estos casos es si la población está preparada. Claro. Y las construcciones, ¿no? Eso, También. ¿no? ¿Hay edificios antisísmicos en Perú? Mire, por ejemplo, antes de responder a su pregunta, si observamos el terremoto de Kamchatka, en el año 1952 tuvo aproximadamente una intensidad de 11. Eso significa que en la destrucción que causó fue bastante grande, porque la intensidad mide la destrucción que causa un terremoto y se expresa en la escala de Mercalli modificada. La magnitud es la energía que libera un terremoto que se expresa en la escala de momentum, que ahora es la estandarizada. El terremoto que ha ocurrido ahora ha sido casi similar. El del 52 se estimó que tuvo una magnitud de 9, este ha tenido una magnitud de 8.8 y sin embargo ha generado una intensidad de 8, o sea, 3 grados menos que la intensidad que ahora es 52. Eso significa que en Rusia se ha hecho mejores construcciones, se ha aprendido de la experiencia de los grandes terremotos que han tenido, porque han tenido terremotos grandes en el pasado. Claro. Y eso implica de que la respuesta que va a hacer la sociedad frente a un evento como este, el impacto va a ser menor. En el caso de Perú, lamentablemente no nos hemos preparado, al contrario, no hemos aprendido las experiencias del pasado y estimamos que si va a haber un terremoto como este, debemos tener aproximadamente 100.000 víctimas. Eso es lo que se ha estimado. Y no se sabe para cuándo, claramente. Estamos en tiempo de alarma ya, estimamos que unos 5 años debe presentarse ese sismo. Pero como le digo, eso se ha debido a una mala política, construcciones informales, no hay prevención. Pero se prepara la gente para decirle cómo tiene que hacer, ¿no? El problema es que le puedo decir, lo que pasa es que la ciencia, por ejemplo en Perú y en algunos países de Sudamérica tal vez, no entra en nuestra vida, ¿no es cierto? Claro. O sea, los que nos gobiernan son analfabetos científicos que no entienden realmente qué cosa es lo que se tiene que hacer en el proceso científico. Aquí, por ejemplo, en Perú, si no trabajamos en prevención, que es lo único que tenemos que trabajar, evidentemente, ¿por qué? Porque vivimos en un ambiente sísmico, va a haber sismos, Perú, Chile, etcétera, por miles de años, y ha habido sismo por miles de años más. Entonces tenemos que aprender a vivir en paz con la naturaleza. Sí, para no lamentar vidas y si es por una cuestión de ahorro, es más fácil ahorrar en prevención o sea, invertir en prevención que después del gasto que sea levantarte una ciudad entera que se destroza por un sismo, ¿no? Bueno. Y las víctimas que hay que cosechar. Y lo curioso, para terminar lo que quería decirles, es que nuestros antepasados, estamos hablando de los pre-incas, por ejemplo, vivieron en paz con la naturaleza. Ellos incluso en las investigaciones que se ha hecho hace 5.000 años en Caral, se encontraron ya amortiguadores sísmicos, imagínense ustedes. Bueno, esperemos que... Han pasado 5.000 años y nosotros no hemos aprendido nada. Temiendo de los sismos, tal cual. Bueno, es Leandro Rodríguez, director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, físico especializado en sismología desde Perú, nos ha dado una clase magistral. Muchísimas gracias. Perdón por tanta pregunta, pero es muy interesante escucharlo hablar. Al contrario, es muy interesante. Es un placer. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenos días. 12:28.